Bueno, ahora vamos a iniciar la segunda sección de la entrevista. ¿Cuál es su formación profesional? Indique el título que recibió o la modalidad en la que se formó, presencial, a distancia o virtual. Yo en este momento estoy estudiando en la Universidad Pedagógica la licenciatura en español. Voy en 10.º semestre. Tengo mi grado dentro de poco tiempo. Yo cursé mi carrera en la modalidad presencial. En su consideración, ¿qué aspectos debe caracterizar a un profesor que forma profesores de lenguaje? Sí, es importante que los profesores de lenguaje conozcan la lengua de señas. Sí, pero bueno, sí, todo el mundo sabe que la lengua de señas es el idioma con el que se comunican las personas sordas, pero que conozca a profundidad la lengua de señas, la estructura, cómo se piensa en lengua de señas, eso es importante. También si un profesor está formando profesores para el lenguaje, debe conocer de la comunidad sorda, debe conocer su historia, también debe saber lengua de señas, debe saber ser proficiente, precisamente para poder ser un ejemplo hacia los maestros que está formando, para que pueda adelantar su proceso en lengua de señas. También un tema importante es el tema pedagógico, debe tener fundamentos conceptuales muy fuertes, también conocer sobre la educación en general y además especial, pero no especial en este sentido, sino particular al caso educativo de las personas sordas. A nivel mundial se está hablando de bilingüismo, entonces se necesita que para que sea aplicado tengan fundamentos conceptuales muy fuertes. También en clase no solamente es impartir teoría y teoría, no, esas teorías deben ser actualizadas, deben ser investigaciones de ahora que permita interactuar entre los estudiantes, poderlos llevar a las prácticas con los niños sordos y con los estudiantes sordos para que puedan producir ideas de investigación. Pero esas ideas de investigación de cualquier problema, no, 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 es en verdad una realidad que impacte, algo que pueda ayudar a adelantar procesos de investigación asertivos. El maestro debe comprender de investigación, de pedagogía, de bilingüismo, de la persona sorda, de quién es, también conocer el mundo sordo. Comprender que las personas, a veces dicen las personas sordas les gusta apartarse de los demás, no, 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 entienda que su situación es particular, precisamente es una cultura diferente. ¿Qué características debe tener un profesor de lenguaje, profesor en básica y media? Las características que debe tener un profesor de lenguaje en la básica primaria y en media es que debe tener un dominio fluido en la lengua de señas colombiana, tener conocimientos sobre procesos metodológicos para con los estudiantes sordos en cuanto al español como segunda lengua. Es muy importante que genere estrategias pedagógicas para interactuar con los estudiantes y no enseñar por enseñar, sino que las estrategias le permitan al estudiante construir y aplicar el conocimiento, no transmitiendo saberes sueltos. Eso es muy importante. También es importante que reconozca las situaciones de la diversidad de los sordos en cuanto a sus procesos particulares. Considera que el plan de formación para el profesorado en el área del lenguaje es adecuado para atender a la diversidad en el aula. Los programas de formación para el profesorado para trabajar con la diversidad no, son inadecuados. ¿Por qué? Porque hay programas que son muy tradicionales a nivel social y educativo. Se han presentado cambios que no se presentan en el programa de formación, no están incluidos. Esos programas están destinados para la educación en general.
no cuentan con adecuaciones y adaptaciones a las condiciones del idioma, a las condiciones particulares de las personas sordas o indígenas, y entre otras personas. Por eso el programa es inadecuado. Por otro lado, existen programas que reconocen las lenguas propias de las minorías, como los indígenas. Las políticas, también como en el caso de las personas sordas con la lengua de señas colombiana. Pero la realidad no es esa, la realidad se contradice con las políticas. También hay un cruce entre las políticas. Por ejemplo, mi caso. Yo estoy estudiando español, he recibido formación específica en el análisis del español, un análisis a profundidad. En ese proceso de formación se plantea un análisis lingüístico de la lengua de señas colombiana con respecto a la organización gramatical, pero no se socializó nunca frente a la clase, solo se socializaba frente al maestro, y para él eso era nuevo, no conocía sobre la lengua de señas colombiana. También he observado que en algunas universidades las carreras de lengua no reconocen la lengua de señas como una lengua. Simplemente la reconocen como un sistema de comunicación de las personas sordas, pero como personas discapacitadas, no la reconocen como tal. Entonces eso genera problemas. Saben que existe la lengua, pero no hay interacción en esa lengua, ni está incluida en el programa. ¿Qué contenidos recomienda usted se deben incluir en los programas de formación de profesores del lenguaje? Los contenidos que deben incluir los programas para la formación de profesores deben abordar temas como qué significa a profundidad la educación bilingüe. ¿Por qué hablo de la educación bilingüe? Porque es la propuesta educativa pertinente y apropiada que responde a las situaciones de los sordos, logrando mejorar los procesos de ellos. Esto se confirma bajo la experiencia investigativa aplicada en el INSOR, que de una u otra manera se ha tratado de implementar en algunos lugares, pero pues falta que se pueda extender a otros sitios. También es importante incluir un espacio académico de lengua de señas colombiana, variando los niveles de la complejidad para que los profesores puedan apropiarse de la gramática y no de un vocabulario de acuerdo a un contexto pedagógico para poder trabajar con los sordos. Es importante incluir temas sobre la historia de la educación de los sordos, no solamente para conocerla, sino para abordar el análisis de manera profunda, permitiendo contrastarla con la educación bilingüe. Estos análisis son importantes, así como otras temáticas como las investigaciones de la lengua de señas colombiana y la cultura sorda, dado que estos contenidos incluidos en el programa permiten a los profesores en formación realizar prácticas con los niños sordos para incrementar las experiencias. Para ello es importante que en los 3 primeros semestres se brinden fundamentos sobre las poblaciones diversas. Al ingresar a 4º semestre, por ejemplo, escoger una población que más le llama la atención para trabajar. Si un grupo de estudiantes escoge una población de sordos, trabajará en las prácticas hasta su momento de graduación, y ahí va adquiriendo experiencias propias sobre el trabajo con sordos. Espera un momentico, una pregunta. Cuando se habla de diversidad, ¿solamente se hace referencia a la población sorda o también a la población ciega? ¿Se puede integrar a estas dos poblaciones? Los programas deben hablar de diversidad, pero en este caso yo me enfoco en la población sorda, que es para mí pues foco de atención. Como otro tipo de poblaciones diversas, es posible que en los programas se incluyan contenidos similares al que se trabaja con la población oyente, pero pues es importante que se reconozca que las poblaciones no son iguales, ni los sordos, ni los ciegos, ni las personas con discapacidad intelectual. Por ende, las condiciones educativas, en este caso, por ejemplo, las personas sordas tenemos un idioma diferente. La persona ciega puede tener el mismo idioma, sí, todos hablan español, pero la persona sorda
pues el español es su segunda lengua y además es escrito, entonces son situaciones históricas diferentes y por eso pienso que deben estar aparte las poblaciones. ¿Qué habilidades y qué valores son imprescindibles en la formación de profesores de lenguaje para trabajar con poblaciones diversas? Las habilidades que debe tener un profesor son habilidades comunicativas para poder interactuar en clase con estudiantes sordos. Son esencialmente habilidades comunicativas, dado que debe tener un uso adecuado de la lengua de señas para trabajar con estudiantes sordos. También debes ser capaz de generar estrategias pedagógicas para motivar la clase, motivar a los estudiantes que se interesen por aprender y poder interactuar con ellos. Esas son las habilidades que en general deben tener los maestros, sobre todo vocación para poder trabajar con los estudiantes. Otros son los valores. Creo que son los mismos valores que se trabajan con todas las personas, como por ejemplo el respeto, la igualdad, no mirando a la persona sorda como pobrecita, sino comprendiendo sus situaciones particulares, no diciendo, "Oh, pobrecito el sordo, que es su proceso, no, 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 debe conocer sus procesos particulares y acompañarlos.